Bueno, en esta mañana, gracias a Dios por la pastora Juanita, ¿verdad? Que me dijo, pues, me dio la oportunidad de traer el mensaje. Doy gracias a Dios, ¿verdad? Por cada uno de ustedes que estamos aquí. Y Ramiro leía, ¿verdad? El texto, ¿verdad? Que dice que Dios pesa los corazones, y que también decía la palabra de Dios que para nuestra opinión los caminos son buenos, ¿verdad? Así sean torcidos, pero dice, pues yo opino que está bien, ¿verdad? Para donde voy o lo que voy a hacer, pero como Dios pesa en balanza todo, pues no todo, ¿verdad? Es de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, pero por eso tenemos nosotros un mapa. ¿Saben cuál es nuestro mapa? La Biblia. La palabra de Dios, ¿verdad? Es el mapa perfecto. En no hay error, ¿verdad? No hay que nos vayamos a torcer. Pero vamos a hablar en esta tarde de la identidad como hijos de Dios. Amén. Yo les voy a invitar a que lean, vamos a participar todos. Vamos a leer Mateo 24. ¿Todos traen su Biblia? Sí. Sí. Mateo 4 del 1 al 10. ¿Ya todos tienen su cita? Mateo capítulo 4 del 1 al 10. ¿Ya? Amén. Vamos a empezar. En el nombre del Señor, en esta hora, Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Rogando, Señor, que tu palabra, Señor, sea cada día, Señor, haciendo eco en nuestros corazones, Padre. Te ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí, Señor, que seas tú, Señor, obrando en sus corazones, Señor, que ellos tengan un corazón, Señor, que pueda, Señor, oír, Señor, tu palabra, Señor, y ser un corazón receptor, Señor, de ella misma, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer capítulo 4 del 1 al 10. Dice, todos juntos, en voz alta. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el penáculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a tus ángeles mandará cerca de ti. En sus manos te sostendrán para que no tropieces tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez lo llevó al diablo omnipotente y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrada me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y hasta ahí. Hay algo, ¿verdad?, muy importante aquí en el versículo 1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por quién? Por el diablo. Por el diablo. Dice, cuando Jesús, Dios tiene un propósito. Amén. Dios tiene un propósito, y aún Dios tenía un propósito para su Hijo Jesucristo aquí en la tierra. Amén. Amén. Entonces aquí vemos el propósito de Dios para su Hijo. Así como Dios tiene un propósito para ti y para mí aquí en esta tierra.
Y dice que él fue llevado al desierto, pero fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu. Por el Espíritu Santo. Jesús no dijo, bueno, ¿a dónde voy? ¿Verdad? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿O me voy derecho? No, o sea, él fue llevado, fue guiado por el Espíritu Santo y fue con un plan, fue guiado a ese lugar con un propósito. Dios no lo envió a la deriva, a ver qué pasaba. No, siempre Dios lo que hace y es siempre a donde Dios nos lleva es con un plan perfecto, con un propósito. Amén. Amén. Bien estipulado por parte de Dios. Amén. ¿Sí me escuchan o no? No puedo. Bueno, entonces todo tiene un plan y los planes de Dios son perfectos para cada uno de nosotros. Amén. Y dice que Él fue llevado. Pero ¿saben qué? ¿En qué momento fue llevado Jesús al desierto? Cuando más adelante en los antecontextos dice que eso fue después de que Jesús se bautizó. Cuando fue bautizado por Juan el Bautista, dice que entonces fue llevado, ¿verdad? Y dice que él estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Esto, después del bautismo de Jesús, fue un parteaguas. Cuando nosotros tomamos una decisión, cuando llegamos a los pies de Cristo, ahí empieza una nueva vida para nosotros. Y es un parteaguas. Y de ahí en adelante son parteaguas en la vida del cristiano, ¿verdad? Va en pausas. Dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Satanás sabía que él tenía necesidad de hambre, ¿verdad? Él sabía que tenía hambre. Y fue la primera, ¿verdad? La tentación que le dice, pues mira, convierte estas piedras en pan y pues come. ¿Qué te impide, verdad? Pero hay algo que siempre en lo que leímos hace hincapié en algo. Dice, si eres hijo de Dios. En todos los versículos que leímos le hace esa pregunta. Si eres hijo de Dios, dile a échate, y verdad, y yo mandaré a los ángeles. Y si eres hijo de Dios, haz esto. Y si eres hijo de Dios, haz el otro. El Satanás mismo le hace hincapié a Jesús. Entonces, pero Cristo, ¿verdad? Perdón, Jesús, pues él no tenía que demostrarle a Satanás quién era, ¿verdad? No le tenía que demostrar a él nada, pero Satanás sabía quién era. Él sí sabía quién era, pero lo estaba tentando. Satanás sabía que tenía la necesidad de hambre. Muchas veces Satanás sabe de cuál es tu debilidad. ¿Sí lo sabe o no? Sí lo sabe. Como muchos, ¿verdad? Dicen dice, pues, ¿de qué pie cojeas, verdad? ¿Cuál es tu debilidad? ¿En qué Satanás sabe cómo puede ceder a la tentación? Pero Jesús no perdió su identidad, porque Satanás le decía, si eres el Hijo de Dios. Hay 4 tipos de identidad aquí en la tierra. Dice la identidad personal. ¿Cuál es la identidad personal? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál es la identidad personal? ¿Todo? Eso es más adelante. Nuestra identidad personal, cuando tú vas a hacer una firma, tienes tu firma, pero tienes tu identidad personal es tu fecha de nacimiento, tus huellas,
no hay otra persona como tú, ¿o sí? No hay otro clon. Hay parecidos, pero no hay clones. No hay personas idénticas a ti. Esa es tu identidad personal, tus rasgos, tus únicos rasgos. Nadie, a lo mejor somos del mismo color de alguna manera, ¿verdad? Morenitos, bajitos, güeritos, pero hay cosas muy personales, muy particulares, que verdad que son tus huellas, tu nombre, tu fecha, ¿verdad? De nacimiento. El otro tipo de identidad es lo cultural, los valores, las tradiciones, las creencias, los modos de comportamiento, como decía ahorita Bere, tu forma de ser. La otra identidad es el género biológico, hombre o mujer, ¿verdad? Dios nos hizo únicos, Dios definió hombre y mujer, ¿verdad? El género, la identidad social es un conjunto de normas, principios y culturales. Estas formas son formas por la sociedad sobre el comportamiento de la humanidad. O sea, esos son las 4 identidades. Pero también ahí viene la identidad espiritual. ¿Alguien que me pueda ayudar a leer Romanos 8, del 14 al 16? Ahí vamos a ver nuestra identidad. Romanos 8, 14 al 16. ¿14, 16? Sí. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Amén. Entonces, cuando tú recibes a Jesús como tu Salvador, dice que Él nos hace hijos suyos por adopción. Dios nos adopta como hijos suyos. No, y dice que Él da testimonio al mismo Espíritu que somos hijos de Él. Traemos en el sentido espiritual el ADN de Dios en nuestra vida, en nosotros. Nadie como hijos de Dios te puede imitar, Ramiro, porque tú tienes una identidad espiritual. Cada quien tenemos nuestra manera de conducirnos, de comportarnos en el camino de Dios, ¿verdad? Y dice que por Él somos hijos de Él. Amén. Y dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, dice que para retroceder, ¿verdad? De antes, de donde Dios nos sacó, porque ya Dios nos escogió y nos adoptó como hijos de Él. Amén. Entonces, esa es la identidad que Dios te dio, que Dios me dio. Jesús fue tentado y Satanás le dice, si eres hijo de Dios, ¿cuántas veces tú eres tentado? La tentación ahí está. La tentación las 24 horas, aún en el sueño. Miren, cuando mi primer pastor decía, cuando tú duermas, cúbrete con la sangre de Cristo, alma, cuerpo y espíritu. ¿Por qué? Porque en las noches el enemigo empieza a darnos sueños incorrectos. Y creo que además de alguno de aquí nos ha pasado, ¿verdad? A tener sueños que no son de acuerdo de Dios, pero eso Satanás viene y empieza a meternos a través de nuestra mente, de los sueños, cosas que no son correctas. Viene a tentarnos. Pero aquí la pregunta, ¿cómo Jesús confrontó la tentación? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo Jesús la confrontó? Con la palabra. Con la palabra. Por eso le dice, escrito está. Mi pregunta otra, ¿cómo confrontas tú la tentación?
si no leemos la palabra de Dios, si no la escudriñamos. Muchas veces cedemos, pecamos, ¿verdad? De palabra, de pensamiento y de acción. Actuamos. ¿Por qué? Porque no podemos confrontar el pecado o la tentación con la palabra, porque no la estudiamos, no escudriñamos, no comemos de la palabra de Dios. Nuestra alma, nuestro espíritu no está alimentado. Entonces muchas veces cedemos al pecado, caemos en la tentación y hacemos caso, ¿verdad?, al enemigo. Eva fue tentada. La palabra de Dios dice que fue tentada y se dio al pecado, ¿sí o no? Desobedeció a Dios. ¿Pero por qué? Porque Eva estaba cortando las ramas. En ese momento, cuando la serpiente viene, ¿qué estaba haciendo Eva? Podemos pensar que Eva estaba observando el fruto que Dios le dijo: de todo, mira, puedes comer, todo es tuyo, todo es para ti, para Adán y para ti, Eva. Pues de todo pueden disfrutar, pero menos de este fruto. Posiblemente en ese momento Eva estaba contemplando ese fruto y diciendo, pues, dijo Dios que si probamos, pues va a haber consecuencias. Pero en ese momento viene Satanás, aprovechó esa oportunidad. ¿Cuántas veces el enemigo viene un momento de distracción en tu vida? Y viene y empieza a decirte y a susurrarte en el oído: haz esto, mira, ve para aquel lado, mira esto, mira aquello. ¿Por qué? Porque el enemigo está aprovechando las 24 horas. Él aprovecha cualquier minuto, cualquier momento de distracción de nosotros como hijos de Dios. ¿Sí o no? Sí. Nuestra mente, nuestro corazón tiene que estar día y noche con la palabra de Dios, ¿verdad? Para que el enemigo no haya ese hueco en nuestra vida espiritual, no haya ese lugar. Hace muchos años, un pastor comentaba, ¿verdad? Dice que estaban haciendo una oración de intercesión y dice que todos los hermanos estaban orando, hombro con hombro, ¿verdad? Y dice que el enemigo quiso meterse, pero pues no pudo. ¿Saben por qué? Porque todos los hermanos estaban orando, intercediendo, hombro con hombro. Y nosotros como hijos de Dios debemos de estar con la palabra de Dios, debemos de estar en comunión con Dios, para que cuando venga el enemigo, dice la palabra de Dios, que él anda como león que rugiente, ¿verdad? Él no se da por vencido. Aquí lo vemos que Satanás vino una y dijo, bueno, ya, no, yo creo que con Jesús no puedo. ¿Cuántas veces vino? 3. ¿Cuántas veces vino a tentarle? 3. 10. Bueno, ¿no leímos? Con el pan, con los ángeles, dijo, échate. ¿Sí? Aquí le dice, escrito está, 10 veces vino y lo tentó, de una y otra forma. ¿Cuántas veces Satanás viene y te tienta de una forma? Si tú no cedes en la primera, dice, bueno, tengo otra oportunidad, pues tengo otra, y las más que se puedan. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios como para confrontar el pecado, para confrontar la tentación. Y Él no se da por vencido. Tú y yo como hijos de Dios no perdamos la identidad y no demostrarle a Satanás que somos hijos de Dios, porque somos, ¿sí o no? Sí, amén. Traemos, acuérdense que Dios nos adoptó y que traemos el ADN de Él en nuestra vida. Entonces, no vale la pena pecar. Yo siempre he dicho, no vale la pena pecar por cualquier cosa. Perder lo más por lo menos. Si tú pones en balanza, ¿qué pesa más? Dices, pues Dios pesa más.
y no voy a dejar lo más por lo menos. Creo que no vale la pena mi salvación por algo que no vale la pena. Voy a perder más, ¿sí o no? Perdemos nosotros más como hijos de Dios. Perdemos nuestra identidad. Perdemos muchas cosas, hermanos, por algo que no vale la pena. Casi a diario la tentación está ahí presente, pero nosotros a veces, muchas veces, dice que aquí Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y nosotros a veces no somos guiados por Dios, somos guiados por nuestra carne, somos guiados por nuestra propia opinión. Y digo, por aquí me voy a ir, creo que es lo conveniente. Voy a hacer esto porque creo que es lo conveniente. Pero no somos guiados por el Espíritu Santo. Dios no nos dice que vayamos a la derecha o a la izquierda, nosotros solos buscamos la tentación. Había un hombre hace año, comentaba una hermana, ¿verdad? Que le decía a un hermano, hermana, ore por mí. Y le decía, ¿por qué, hermano? Mire, voy a ir a los tables. Mire, voy a ir a evangelizar. Y Dios lo sacó de ahí a él. Y dijo, ¿por qué va a ir ahí si Dios lo sacó? Entonces muchas veces el hombre busca ser tentado, porque a veces ni el enemigo nos hace caso. No somos peligro para él, pero nosotros ahí vamos y buscamos la tentación. ¿Cómo miras tú a las personas? Nosotros las mujeres, ¿cómo miramos a los hombres? O viceversa. La pornografía, todo eso es una tentación y tú estás cediendo. Hombres o mujeres somos tentados a caer. ¿Sí o no? Satanás no se da vencido y nosotros a veces nos dejamos vencer por la tentación. Solamente recuerda, hermano, que Satanás, va a venir una y otra y otra y otra, de mil maneras. Va a intentar que tú peques, que ofendas a Dios y que Dios diga, ¿no quieres mi hijo? ¿Qué pues? ¿Qué pasó? Con Job fue tentado, fue probado, pero eso fue un poco distinto a lo de nosotros, pero aquí él fue lo único que fue de Job a nosotros es de que Job permaneció siendo íntegro, ¿sí? La voluntad nosotros, ¿cómo vamos a resistir a Satanás? Samuel lee Santiago 1 del 13 al 14 y Ramiro Santiago 4:7. ¿Santiago 1 qué? 1 del 13 al 14 y Ramiro Santiago 4:7. Cuando alguno está tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces no digamos, ¿verdad?, que somos tentados por Dios, porque dice, Dios no tienta a nadie, sino que nosotros, es lo que decía, nosotros a veces buscamos y vamos al terreno del enemigo, a las tentaciones. Nosotros provocamos. ¿Por qué? Por nuestro descuido, porque no tenemos una comunión real y genuina con Dios. Cuando tú y yo perdemos la identidad, perdemos autoridad, perdemos ese amor, perdemos ser heraldos, mensajeros de Dios, porque Dios nos dice que llevemos las buenas nuevas, que mostremos el amor de Dios a otros, que Dios nos da esa autoridad, ese poder, ¿sí o no? Amén. Pero todo eso perdemos, hermanos, perdemos nuestra identidad como hijos de Dios. También
¿Cómo vamos a nosotros a confrontar al enemigo? Son varios puntos aquí importantes. A ver, lee, Ramiro, por favor. Santiago 4:7. Sí. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dice resistirlo. No prestarle atención a lo que Él viene y susurra a nosotros. Con nuestros ojos, ¿verdad? En nuestros pensamientos. Resistir, de una manera de resistir es de que nosotros estemos humillados delante de Dios y decirle: Señor, yo no puedo solo, pero dame la fuerza y la fortaleza para vencer la tentación, para no ceder, para no ofenderte, para no quedar mal contigo, para no perder esa autoridad. Mientras nosotros estemos humillados delante de Dios, Dios no siempre nos va a dar su respaldo. Dios nos va a dar esa autoridad sobre el enemigo. ¿Qué pasó con los apóstoles cuando quisieron echar fuera demonios? ¿Lo pudieron echar? No. ¿Qué pasó? Salieron avergonzados. ¿Cuántas veces nosotros también queremos hacer algo sin el poder de Dios porque hemos perdido la identidad, porque nos hemos descuidado, porque no hemos tenido esa comunión continua con Dios y caemos en el pecado? Jesús, vemos que usó las dos técnicas. ¿Sí se acuerdan cuáles son esas dos técnicas que Dios usó para vencer? Les voy a hacer un examen. Jesús usó dos técnicas. Una, Ayuno y oración. citó las escrituras. Escrito está. Y el ayuno y la oración. Y le dijo, la última tentación que Satanás le puso a Jesús, ¿cuál fue la respuesta de Satanás? En los primeros 9 tentaciones que Jesús tuvo, Jesús nunca conversó con Satanás, pero en la última Jesús tuvo la autoridad y le dijo, vete, Satanás. ¿Sí o no? Le dijo, vete, Satanás. Esa fue la técnica que Jesús usó. Nosotros como hijos de Dios también tenemos técnicas. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos las herramientas que Dios nos ha dado. El ayuno, la oración. Son herramientas que Dios nos ha dado para echar fuera demonios, para vencer la tentación, para vencer el pecado. En la palabra de Dios nos habla de personajes que fueron vencidos por la tentación. ¿Alguien me puede mencionar algunos? Sansón. David. ¿Mande? David. ¿Quién más? Salomón. Saúl, siendo un rey, ¿verdad? ¿Cómo se empezó a descuidar? Todo empieza por algo. El pecado empieza por algo, por la vista, por el escuchar, ¿verdad? Entonces, ellos fueron desobedientes, Adán, Eva. Ahí ellos perdieron su identidad, pero también habla la palabra de Dios de personajes que se mantuvieron íntegros. A lo mejor sí tuvieron un error, pero la palabra de Dios aquí menciona un personaje que sobresale y que resalta. Un personaje que a mí me encanta es la vida de José. Que él, estando tentando adulterar, dice que fue vendido por sus hermanos. Entonces él venció el pecado. Y vea cómo Dios lo empezó a subir, lo empezó a la cima, ¿verdad? ¿Por qué? Por la obediencia. El ejemplo también de Daniel.
Él no cedió a los deseos del rey Nabucodonosor cuando le presentó y le dijo, come de esto. Y él dijo, no. A pesar del peligro, ¿verdad? Que él y sus amigos, pues de llevar al horno de fuego, a los leones, todo eso, ellos se mantuvieron íntegros. Daniel influyó en la vida de sus amigos. ¿Cuántas veces tú puedes influir en tus amistades, con tus compañeros de trabajo? Nosotros también debemos de influir en ellos para algo positivo. La mujer de Lot, Caín, Abraham, Agar, todos estos personajes, Pedro y Jonás, esos personajes, ellos se pudieron levantar. Lo que fue David, a pesar de que pecó, se levantó. Un Pedro también pecó y se levantó. Jonás también fue desobediente y se levantó. Esas son las consecuencias de nosotros cuando perdemos la identidad. Perdemos el equilibrio emocional, nos cuesta tomar decisiones importantes, hay un vacío en nuestra vida. Perdemos la noción de nosotros mismos, ¿verdad? Perdemos la imagen de Dios en nuestra vida. Se pierde el propósito de Dios para nosotros. Cuando nosotros ofendemos a Dios, cuando nosotros pecamos. Se pierde la salvación, se pierde el respeto y se pierde la autoridad. Voy a alguien que pueda leer Juan 10:10 para culminar. ¿Juan qué? Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Amén. El enemigo vino para hacer todo ese desorden en la humanidad. Pero dice que Dios vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Es lo que Dios nos ofrece. Satanás nos ofrece muchas mentiras. Cuando nosotros perdemos la identidad, empieza a haber un vacío. ¿Cuántos se han sentido así alguna vez? Es un vacío. Cuando yo tenía la edad de 9, 10 años, 11 años más o menos, yo no tenía una identidad, así literal. ¿Por qué? Porque cuando llegó el momento que me empecé a preguntar, ¿pero quién soy yo? ¿Por qué nací? ¿Por qué ellos son mis padres? Yo deseaba ser la hija de los papás del vecino. Había un vacío enorme en mi corazón. Yo no tenía, mi vida no tenía sentido, en pocas palabras. Yo decía, ¿pero a qué vine? ¿Qué voy a hacer en esa tierra? ¿Por qué nací? Incluso ni mencioné a Dios. ¿Por qué? Porque no sabía si Dios existía. Pero a esa edad yo empecé pensé, ¿qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? Y a la edad de 17, y era un vacío enorme, pero vacío enorme, que quise llenarlo con muchas cosas. Pero en lugar de ayudarme, me hundía más. A la edad de 17 años que yo recibo a Cristo como mi único y suficiente Salvador, ahí me di cuenta que cuál era el propósito de Dios en mi vida. Que Dios tenía un propósito para mí.
Y doy gracias a Dios por ello. Amén. Amén. Porque mi vida era una vida muy desordenada. A causa de ese vacío. Pero gracias a Dios, cuando lo recibo en mi corazón, Él me da una identidad. Es cuando Dios me empieza a mostrar los propósitos que Dios tiene para mí. Y Dios me empezó a levantar de una manera especial. Yo no digo que mi vida ha sido perfecta y no ha sido recta. Le he fallado a Dios. Así como David, así como Pedro, le fallaron a Dios, pero también ellos tuvieron la oportunidad y se levantaron. Enmendaron su camino, volvieron a retomar su camino y volvieron a tener su identidad. Hay quienes, personajes en la Biblia, ¿verdad?, que se hundieron, perdieron totalmente su identidad. Pero Dios nos da la oportunidad, a ti y a mí, cada día, a cada minuto, Amén. de recuperar nuestra identidad en Dios. ¿Quién eres tú realmente? ¿Quién eres realmente? Eres un hijo de Dios. Permanezcamos, ¿verdad?, en esa identidad que Dios nos ha dado. Amén. El enemigo, recuerda que no se va a dar por vencido. Él va a venir de una y mil maneras, venir a tentarte. Pero tú tienes la autoridad que Cristo te ha dado. Amén. Por medio de su Hijo Jesucristo, para vencer toda tentación. Nada más la cuestión es de que nosotros nos sometamos a Dios, que nos humillemos delante de Dios, que vivamos una comunión en Dios para ser más que vencedores. Amén. Amén. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de ¿qué? De dominio propio. Dios nos ha dado el libre albedrío. Tú decides. Acuérdate que nosotros podemos ser vencidos por el mal cuando nosotros nos vamos descuidando de la palabra de Dios, alejándonos de Dios. Pero cuando tú y yo estamos tomados de la palabra de Dios, sí va a venir las tentaciones, pero va a ser difícil que tú peques contra Dios. Va a ser difícil que tú ofendas a tu Salvador. Va a ser difícil que tú peques contra Dios, quien te ha dado la salvación, el perdón de tus pecados. Acuérdate que en el momento que tú le recibes a Jesús como tu Salvador, es un parteaguas en tu vida. Cuando tú te bautizas es otro parteaguas en tu vida. Entonces, el primer robo que hubo, que menciona la palabra de Dios, que Satanás hizo, que realizó, fue en el huerto del Edén. Les robó la identidad a Adán y a Eva. Ahí vemos el primer robo que hizo Satanás. Robó la identidad. No permitas que venga Satanás y te robe lo que Dios te ha dado. Porque tú tienes la autoridad sobre Satanás. Y Satanás, ustedes y yo sabemos que él no anda con juegos. Él viene al 100. Pero Dios, nosotros tenemos la palabra de Dios. Amén. Aquí tenemos esta arma poderosa. Amén. Amén. Entonces no digas que no puedes. Entonces no digas que no sabes cómo vencer. No hay excusa para ser tentados. No hay excusa para echarle la culpa a otros de mis malas decisiones, de ceder al pecado. No es la culpa de nadie. El enemigo te va a presentar el pecado,
te va a presentar la tentación, pero de ti depende. Tú decides tomar o dejarlo. De ti depende reprender, ¿verdad? Y huir de esa tentación. Ponte de pie. En esta hora, Señor, te damos gracias, Padre bendito, por tu palabra, mi Dios. Te ruego, Señor, de una manera sobrenatural, Señor, que tú, Señor, seas en cada uno de nosotros, Padre. No queremos, Señor, perder nuestra identidad, Señor. Reconocemos, Señor, que tú nos has hecho hijos tuyos por medio de esa adopción, Padre. Traemos tu ADN en nuestra vida, Señor. Queremos, Señor, seguir siendo hijos tuyos, Señor. Queremos, Señor, ser más que vencedores, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a soportar la tentación, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Padre. Ayúdanos, Padre, ser testimonio a otros, Padre, de lo que tú has hecho. Ser testimonios a otros, Señor, de donde tú nos has sacado, Padre. Gracias, Señor, te damos en esta hora, Señor, por la vida del Señor de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te damos por la salvación. Gracias, Señor, por todo, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, te doy. Gracias por la vida de cada uno de nosotros, Padre. Por ese propósito perfecto que tú tienes para nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a que esos propósitos, Señor, sean cumplidos, Señor, a través de nuestra obediencia, Señor, a través de resistir, Señor, a través, Señor, de humillarnos delante de ti, Señor, de someternos a ti, Padre. Solamente así podemos, Señor, vencer, Señor, la tentación. Solamente, Señor, vencer, Señor, todo lo malo, Padre, a través de la humillación, a través de, Señor, de someternos a tu palabra, de someternos a tu voluntad, Señor, porque tu voluntad, Señor, es que tú quieres que seamos guiados, Señor, por tu Espíritu Santo, Padre. Ayúdanos, Señor, tener ese corazón, Señor, sensible, Señor, para escuchar solamente, Señor, tu voz, Padre. Gracias, Padre, en esta hora, Padre, te doy la honra y la gloria, Señor, porque tú nos has llamado, Señor, a santificar tu nombre, a glorificarte, a darte la gloria, a darte la honra, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado a servirte, Padre. Ayúdanos, Señor, seguir siendo esos heraldos, Señor, de llevar las buenas nuevas, Señor, no solamente con nuestras palabras, Señor, sino con nuestro testimonio, Señor, como hijos tuyos, Señor, llevando, Señor, esa identidad, Señor, que tú nos has dado, Señor, desde un principio, Padre. Gracias, Señor, gracias, Padre, porque nos has hecho tus hijos, Padre. Gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Te damos la gloria, te damos la honra en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, Padre. Nada que pueda sorprender, solo con el Señor, quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más.
me inclino ante